Bueno, vamos a hacer ahora el ejercicio E de la guía de centroide. En este caso tenemos un triángulo, ¿sí? O por lo menos yo lo pensé así, un triángulo al cual le quitamos el rectángulo y tenemos que hallar el centroide de esta figura. Habrá quienes tal vez lo hayan pensado como suma de estos tres triángulos. Bueno, hay diferentes metodologías para llegar al centroide. Lo que sí podemos observar, fíjense que la figura es simétrica respecto a este eje vertical. Vamos a trazar una línea punteada. Si yo trazo esta recta, vamos a ponerlo más ahí. Fíjense que respecto a esta vertical, la geometría es muy simétrica, entonces yo ya sé que el centroide va a estar contenido en esta recta. Con lo cual, si utilizo el sistema tradicional de ejes, yo voy a utilizar el que veníamos trabajando hasta ahora. Este va a ser mi eje X. Acá. Este es el eje X. Y vamos a poner el eje Y acá perpendicular. El origen está ahí. Bien. Bien, ahí tenemos el eje Y. Entonces, si utilizo este sistema de ejes, el centroide va a tener coordenadas en X. Yo ya sé si esto es 1, este cachitito va a ser 1, perdón, si esto es 2, la mitad va a ser 1. Entonces, la coordenada X del centroide, yo sin necesidad de hacer ninguna cuenta, yo ya sé que va a ser 1,5 más 1, 2,5 en metros, ¿no? Está todo en metros. ¿Por qué me doy cuenta de esto? Bueno, porque si yo divido con esta línea vertical, veo que tengo la misma cantidad de área a la derecha que a la izquierda. Entonces ahí tengo un equilibrio, una simetría. Y la coordenada Y, bueno, ahí ya, por lo menos a mí, no me resulta tan intuitivo, pero seguramente, no sé, esté por acá, más o menos, ¿no? Porque si estaría todo completo y le quito este área, va a subir un poquitito. Así que no sé, me imagino que estará por aquí. Pero en principio no sé cuánto es. Esta no tengo dudas. Será cuestión de verificar después analíticamente cuánto es. Bueno, aquí a la derecha, arriba a la derecha, les puse los centroides de dos triángulos, un triángulo isósceles y uno rectángulo. Recuerden que para el examen van a tener la localización de centroide de figuras así sencillas, con lo cual les va a servir para después calcular el centroide de figuras compuestas como las que tenemos aquí. Entonces, yo en este caso voy a pensar esta figura que debo obtener como, miremos acá, como este triángulo, vamos a ubicarlo acá, este triángulo al cual voy a llamar figura 1, menos, ¿sí? Para obtener esta figura original, a este triángulo le tendré que quitar el rectángulo de ahí en medio. Bien, y a esta figura la voy a llamar figura, ahí estamos, figura 2. Bien, y veamos ahora las dimensiones que tiene estas figuras. Ok, acá, el triángulo isósceles, acá. Tiene de base, miremos aquí, la base sería todo esto, vamos a resaltarla para que se note bien. Esta sería toda la base de mi triángulo, que yo llamé figura 1. Bueno, va a ser 1,5 más 1,5, ¿sí? Porque son estos dos segmentos, ahí tenemos 3, más los dos de acá adentro, me da un total de 5. Serían 5 metros. Y la altura, bueno, esos datos del problema, esta altura son 7,5. Y el rectángulo que tenemos aquí tiene de base 2 y una altura, según acá me dice el problema, una altura de 4,5. Bien, quedó bastante feucho, vamos a escribirlo mejor. 4,5 metros.
Bien, vamos a proceder a calcular áreas y coordenadas de centroide de cada una de mis figuras. Bueno, para la figura 1 es un área que tengo que agregar, ¿sí? Porque en base a esta le quito después el rectángulo. El área de la figura 1 es un triángulo, así que va a ser base por altura dividido 2. La base son 5, la altura son 7,5, todo esto dividido 2, esto me da 18,75 metros cuadrados. La coordenada X del centroide de esta figura, fíjense acá que para triángulos isósceles está ubicado a mitad de la base. La base son 5 y yo tengo, no se olviden, vamos a dibujar acá para no perder esto. Acá tengo mi eje X y el eje Y que está perpendicular. Y ahí tengo mi eje Y. Bien. Eje X, eje Y. Bueno, el centroide está ubicado aquí, a mitad de la base. Si la base son 5, significa que estos son 2,5 y a un, fíjense acá, y a un tercio de la altura. ¿Sí? Si la altura son 7,5, significa, ¿sí? Si la altura son 7,5, que tendría que hacer 7,5 dividido 3, eso me da 2,5. Bueno, entonces la coordenada X del centroide, de este puntito amarillo, de este triángulo isósceles, va a ser igual, habíamos dicho la mitad de la base, 2,5 metros. Y la coordenada Y del centroide de esta figura es un tercio de la altura, es 2,5, siempre medida respecto al origen. Son 2,5. Y ahora pasemos a la figura 2. Recuerden que esta figura yo la tengo que quitar. Entonces ya sabemos que el área de esta figura la tengo que considerar como negativa. Y es un rectángulo, así que me queda simplemente base por altura. Negativa, la base son 2, la altura son 4,5, o sea que me queda menos 9 metros cuadrados. Y para que se note ese corrimiento, yo voy a dibujar acá nuevamente el sistema de ejes. Acá tengo el eje X y acá tengo el eje Y. Vamos a correrlo para que quede bastante similar. Ahí estamos. Acá, eje X y eje Y. Si observamos, este rectángulo está desplazado en el eje X hacia la derecha. Y el centroide de esta figura es a mitad de la base y a mitad de la altura. La altura habíamos dicho que era 4,5 y la base son 2. ¿Y cuánto está corrido? Bueno, según la imagen acá, está corrido esta distancia. Vamos a borrar ahí un cachitito, este 4,5. Está desplazado hacia la derecha este 1,5 metros que nos indica ahí. Esto de aquí es 1,5 metros. Bueno, y la mitad de la base, ¿cuánto sería este cachitito del centroide? Si la base es 2, esto sería 1 metro. Y la mitad de la altura, esto de aquí, si la altura es 4,5, la mitad sería 2,25. Fíjense que en el eje Y no está desplazado, solamente en el eje X. Entonces, la coordenada X del centroide de esta figura 2 va a ser lo que está desplazado, el 1,5, más este metro ahí del centroide, más 1 metro. Sería 2,5 metros. Y la coordenada Y del centroide va a ser, no está desplazado, no está levantado ni está para abajo, entonces es simplemente 2,25.
Listo, ya tenemos áreas y coordenadas de centroide, entonces podemos calcular el centroide de la figura total. La coordenada x del centroide de la figura total compuesta por este triángulo menos este rectángulo va a ser coordenada x del centroide de la figura 1, que sería 2,5, por el área de la figura 1, que es 18,75, más coordenada x del centroide de la figura 2, que es 2,5, por el área de la figura 2, que es negativa y es menos 9, dividido la suma de las áreas. Área 1 es 18,75 más el área 2, que es negativa, de menos 9. Bueno, y acá haciendo las cuentas, 2,5 por 18 me da 46,875 menos 22,5 dividido 9,75. Haciendo esto nos queda que la coordenada x del centroide es 2,5 metros. Bueno, fíjense que coincide con lo que habíamos dicho, ¿no? Que iba a ser a la mitad de la base de ese triángulo, que era efectivamente 2,5 respecto a nuestro sistema. Bien, ahora calculemos por último la coordenada y. Exactamente misma metodología, coordenada y de la figura 1 es 2,5 por el área de la figura 1, que era 18,75, más coordenada y de la figura 2, que es 2,25, por área de la figura 2 negativa de menos 9, dividido la suma de las áreas, bueno, que ya la habíamos calculado para x, fíjense que el resultado da 9,75. Bueno, y ahí el primer término, 2,5 por 18, eso da 46,875 menos 20,25 dividido 9,75, y esto nos da 2,73 metros. Entonces, la coordenada del centroide para este sistema de referencia me queda en x 2,5 y en y 2,73. Bueno, vamos a representarlo ahora en la imagen. Fíjense que habíamos dicho que la coordenada x del centroide tenía que ser 2,5, que no había dudas, y lo verificamos analíticamente. Y para la coordenada y estimamos, yo acá estimé en este punto, pero que era 2,73. Acá esta altura sería 2,55, bueno, bastante bien graficado, podríamos indicar que ahí es ese punto.